el Evangelio y la epístola de hoy nos recuerdan el día de nuestro bautismo, cuando nuestro Señor abrió nuestros oídos y nuestros labios para poder escuchar y alabar a, a la Santísima Trinidad. En Él o por Él fuimos admitidos a la comunidad de sus elegidos. En el bautismo y por el bautismo fuimos admitidos a la comunidad de sus elegidos. Fácilmente la Iglesia relaciona el Evangelio con la epístola, ya que el Evangelio nos da la ocasión de hablar del bautismo, donde el Señor infundió su gracia, gracia que tiene sus exigencias, por supuesto, sobre todos nosotros. Todo bautizado debe poder exclamar como Pablo: la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Así, de este modo, si el Evangelio nos recuerda el bautismo, la epístola nos está amonestando acerca de la cooperación que nosotros debemos prestar a la gracia que recibimos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la catequesis de hoy la vamos a titular Los sordos espirituales. Vamos a hablar de la sordera espiritual, de quiénes son aquellos que no pueden escuchar la voz de Dios. El sordomudo, en el pasaje que acabamos de escuchar en el Evangelio, es curado. Un hombre que realmente nunca ha podido hablar, hacer uso de su lengua adecuadamente. ¿Pero por qué? Porque jamás ha percibido con sus oídos el sonido articulado de la voz. Ese es el problema del sordomudo. Pues en el orden espiritual también los hay sordos a la divina palabra y por consiguiente no pueden hablar tampoco y dar gloria a Dios y bendecir su santo nombre. No pueden producir frutos adecuados. ¿Quiénes son los sordos espirituales? Bueno, dice Santo Tomás de Villanueva que son aquellos pecadores que no quieren escuchar a Dios cuando habla su alma de tan diversas maneras como son las siguientes. Dios ha elegido 4 formas principales de hablarle a los hombres. La primera forma es la revelación natural. Esto deberíamos aprenderlos de memoria, ¿no? Anotarlo. La primera forma en la que Dios le habla a los hombres es la revelación natural. Dios habla a través de la creación. Una sana teología natural llega necesariamente a conocer y descubrir a Dios mediante sus criaturas, al ver el diseño del universo, a ver las maravillas de una célula. Una célula es una fábrica por dentro. No podemos entender cómo una fábrica necesita de la inteligencia humana, una fábrica de verdad, la que nosotros los humanos llamamos fábrica, una industria, y sin embargo una célula que es una escala microscópica, a veces mucho más compleja que una fábrica de factoría humana, pues entonces decimos y creemos que se hizo sola. Así dicen los mundanos, los impíos, los materialistas, ¿no? Es una tontería. Entendemos que un celular o una computadora necesitan del diseño y de la inteligencia humana y no entendemos cómo el cerebro de todos los organismos vivos, que es uno de sus órganos más complejos, cómo no entendemos que eso también requiere un diseño. En fin, la propia creación nos remite al diseñador de la misma. Por eso decimos que una sana teología natural, la teología se divide en natural y sobrenatural. La teología natural son aquellas verdades de Dios y lo divino que son accesibles por la sola luz de la razón, sin necesidad de la revelación. Y la teología sobrenatural es aquella que descubre y especula sobre lo divino, pero en base a no la luz de la razón, sino de la revelación. Entonces, la sola razón, mediante la observación de la creación, apunta al Creador. Dice el salmista: los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos. Ya lo decía Newton cuando observaba
las galaxias, el cosmos, los planetas. Newton tenía frases muy bonitas. Ya sabemos que no era católico, era hereje, pero por lo menos no era ateo y daba cuenta de esto que dice el salmista. Él decía que el propio estudio de la ciencia física le confirmaban cada vez más la existencia de un creador. Pero también habla de quienes tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen, dice el Salmo 113. Estos, dice San Pablo, son inexcusables en el día del juicio. Quien dirá, no, a mí Dios nunca me explicó que existía, a mí Dios nunca me demostró que existía. Sí, lo hizo a través de la creación que te rodea. Y tú, porque eras sordo espiritualmente a su revelación natural, por decirlo técnicamente, pues no quisiste creerle. Entonces repetimos, ¿cuáles son las formas que Dios usa para hablarle a nuestra alma? Bueno, la primera es la revelación natural. La segunda es la revelación sobrenatural. Ahora sí, Dios, sabiendo de la debilidad de nuestra razón, cuando se inclina y eso juzgada por las bajas pasiones, no se queda ahí, sino que da un paso más y nos revela, nos comunica una verdad sobrenatural, una verdad que tiene su culmen en Jesucristo. Esta palabra, esta revelación divina, está contenida en la Sagrada Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento y en la Sagrada Tradición de la Iglesia. Sabemos que las fuentes de la revelación son Biblia y tradición, no solo escritura, como dicen los herejes protestantes, ¿no? El pecador, a medida que se va enredando en su vida de pecado, incluso si ha recibido una educación cristiana, llega a hacerse sordo e insensible a la palabra, al mensaje divino, hasta el punto que nada le hace mella ni le hace salir de sus graves pecados. Se hace insensible, se hace sordo. Esto explica por qué a veces, habiendo verdades tan graves y claras en el Evangelio, por ejemplo, los cristianos viven prácticamente distanciados del cumplimiento de las obligaciones más elementales, con la mayor tranquilidad de conciencia. O sea, porque se han hecho sordos a la revelación. Una tercera manera que Dios utiliza para comunicarse con nuestra alma, repetimos, la primera, la revelación natural, es decir, la creación. La segunda, la revelación sobrenatural, que está en la Biblia y en la tradición. Y la tercera, no menos importante, la voz de la iglesia. Fue un gran regalo de nuestro Señor concedernos un magisterio eclesiástico infalible, vivo sobre la tierra, imperecedero. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento humano, que es pobre, necesita un amparo y una defensa infalible e inequívoca de la verdad. Porque por las condiciones, las circunstancias en las que se desarrolla la vida humana, las mismas verdades naturales, las que son accesibles por la sola luz de la razón, a veces quedan oscurecidas. Entonces no digamos cuánto más quedarán oscurecidos en nuestra razón los misterios estrictamente sobrenaturales, como el misterio de la Santísima Trinidad, la Eucaristía, todo lo que tiene que ver con la resurrección, la soterología, la salvación, el más allá, la predestinación, tantos misterios de nuestra fe que necesitamos para su recta comprensión, el amparo de la voz de la Iglesia, que está asistida por el Espíritu Santo. La voz de ese magisterio eclesiástico se manifiesta clara y potente por medio de la Iglesia docente, que está formada por el Papa y los obispos y sacerdotes en comunión con él. Sin embargo, son muchos los sordos a estas palabras, que desprecian la voz de la Iglesia, que pisotean las enseñanzas del Papa, de los papas legítimos. Desgraciadamente, en estos momentos no tenemos un Santo Padre en acto que nos guíe. Tenemos que acudir a ese tesoro de las enseñanzas de los 260 pontífices que van de San Pedro a Pío XII, porque sus enseñanzas son imperecederas, no pasan de moda. Ideas precisas y claras sobre nuevas inquietudes, sobre nuevas realidades,
la iglesia va dando respuesta en función de las necesidades de cada época, pero acudiendo a un mismo mensaje, a un mismo depósito que es imperecedero, eterno e inmutable. Hay un desarrollo homogéneo de la explicitación del dogma. Hay respuestas nuevas a realidades nuevas. No podemos esperar una respuesta pastoral de la iglesia al uso de las tecnologías en el siglo XIII porque no existía eso. Al uso de las redes sociales. Las tecnologías siempre han existido. Donde ha habido hombre, ha habido tecnología. Conforme a su época y tiempo, pero siempre ha habido tecnología. Me refería a las redes sociales. No podemos buscar en Santo Tomás de Aquino una respuesta católica al uso correcto de las redes sociales. No existía en el siglo XIII el Facebook o Twitter. Por eso es lógico que haya una evolución en el magisterio de la iglesia, pero esa evolución ha de ser homogénea, es decir, recogiendo las enseñanzas de siempre, actualizándolas y poniéndolas al orden de las nuevas necesidades a las que se enfrentan los cristianos. Una cuarta forma que utiliza Dios para comunicarse con el alma, repetimos las tres anteriores. La primera, la revelación natural; la segunda, la revelación sobrenatural; la tercera, la voz de la iglesia. Bueno, pues la cuarta y no menos importante es la voz de la conciencia, la voz de tu conciencia, la de la tuya. Cuando el pecador empieza su vida de pecado, tiene un primer momento donde con claridad todavía su conciencia le reprende. El pecador sabe que está haciendo algo que está mal. Pero cuando el pecador va desoyendo una y otra vez esa voz, pues ocurre lo que los padres espirituales llaman el embotamiento de la conciencia. Tener una conciencia embotada, ¿qué cosa es? Es ser sordo completamente a la propia conciencia y dejar de cumplir nuestros deberes y ser incapaces incluso de tener remordimiento. No tenemos ni siquiera remordimiento. Eso se llama conciencia embotada. El oído espiritual queda totalmente cerrado y nos deja en un estado muy peligroso, en un estado de inconsciencia e indiferencia al pecado. Y ese estado es peligroso porque salir de allí es realmente difícil. Ya cuando una persona tiene su conciencia totalmente embotada, de forma que es indiferente a cualquier remordimiento, incluso de su propia conciencia, ya nada le detendrá. Solo Dios, por una gracia súper eficaz, y Dios en su divina misericordia, que le ampare a esa persona para que no se hunda más en el abismo. Bueno, esas son las cuatro maneras que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos que evitar ser sordos a Él. ¿Cuáles son los impedimentos para escuchar la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar está la falta de amor a Dios. Quien no ama a Dios no le escucha. Lo dice Jesucristo. El que no me ama no guarda mis palabras. Lo dice en el Evangelio de San Juan. Dice también que todavía más no llega ni siquiera a escucharla, no solo que no las guarde. Dice, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios, dice también en el Evangelio de San Juan. La palabra de Dios necesita preparación en el que la recibe para que pueda oírla. ¿Por qué? Porque a medida que el alma está más unida a Dios, que es más de Dios, pues entonces percibirá el contenido más profundo que hay en las palabras de Dios. Y esta es la razón que ustedes y yo conocemos, que hay almas sencillas de escasa formación teológica e intelectual que tienen una mayor penetración para comprender la palabra de Dios, porque son almas divinas en el sentido de que son posesión de Dios. Dios las tiene para Él, las tiene elegidas de una forma especial. Un segundo impedimento
para escuchar la palabra de Dios es que pertenezcamos al rebaño del demonio. ¿Cómo que al rebaño del demonio? Sí, está el rebaño de Dios y el rebaño del demonio. No hay término medio. Y el que no está en el rebaño de Dios está en el del diablo. También lo dice Jesucristo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, dice nuestro Señor. Continúa el Divino Maestro. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mis manos, dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, es una buena señal para conocer cuáles son las verdaderas ovejas de Cristo y cuáles no lo son. La verdadera señal no consiste en afirmar, oh, yo soy del rebaño de Cristo. Ni siquiera la señal es haber recibido los sacramentos. Yo estoy bautizado, yo tomé la comunión, a mí me confirmó el obispo fulano. No, nada de eso. La señal es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, recibirla. Esa es la verdadera señal para saber que somos del rebaño de Cristo. Una tercera causa de esa sordera a la palabra de Dios es la ignorancia religiosa. Hoy en día existe un gran número de bautizados que no dan oídos a la palabra de Dios simplemente por falta de formación religiosa y a veces de formación humana también. Son muchos los cristianos que no conocen los fundamentos más básicos de la doctrina. Muchas veces no son culpables los interesados ni sus mismos padres, pero todos han de contribuir para que el ambiente y el nivel social en que se desarrolla la vida en estos tiempos anémicos de vida espiritual sean dignos de hombres y de cristianos. O sea, nosotros debemos contribuir a la formación teológica de nuestros prójimos en la medida en que nosotros estemos habilitados, capacitados y preparados para hacerlo. Un cuarto impedimento para escuchar rectamente la palabra de Dios es la corrupción del corazón. Las malas pasiones, los malos hábitos consideran a la moral evangélica como demasiado pesada. Muchas veces escuchamos que un mundano juzga la moral cristiana como una cruz demasiado pesada. Y precisamente es por eso, porque su corazón está tan corrupto que hasta lo más natural, puro y sencillo lo ve como como un excesivo peso. Los hijos de Israel pedían en una ocasión a los profetas que no le hablasen de cosas desagradables, sino que le dijesen cosas que lisonjearan sus caprichos y sus pasiones. Muchas veces hoy también vemos personas así, que cuando tú les hablas, por ejemplo, de lo que sufrían los mártires en los primeros siglos, te dicen, ay, no me hables de esas cosas feas, háblame de cosas lindas, no me hables de martirios, de sangre, de sufrimiento, de muerte, de dolor. O cuando les vas a contar lo que sufren los sacerdotes en los pueblos donde llevando el mensaje de Cristo fueron martirizados, los jesuitas en América, casi todas las misiones cristianas han tenido mártires, te dicen lo mismo, no, pero no me hables de eso, porque son personas tan inclinadas a lo que lisonjea sus pasiones, que cualquier cosa que le provoque algún tipo de mortificación, si tan siquiera espiritual, pues no les agrada. Y esto está mal, esto es una inclinación mundana y carnal al empalagamiento de los sentidos. Nosotros tenemos que, sin caer en el morbo, meditar, pensar y reflexionar en los mártires, cuánto ellos han sufrido por confesar la fe que hoy nosotros defendemos y preguntarnos siempre, ¿seremos capaces nosotros de sufrir martirio por tal de defender la fe de nuestro Señor Jesucristo? Si alguien se viera en la situación de Santo Tomás Moro, el canciller de Enrique VIII, y le dijera el rey,
Solo tienes que aceptar que yo soy la cabeza de la iglesia. Nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo que hizo Santo Tomás Moro, de decirle, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo, y aquí en la tierra se llama el Romano Pontífice. Y que le costara su propia cabeza, la de Tomás Moro, porque lo llevaron al verdugo para que le cortara la cabeza. Y dicen que cuando iba camino ya al patíbulo, una de sus hijas, con la que más cercanía tenía él, le dijo: padre, estás a tiempo de firmar el papel, después Dios te perdonará. Algo así le dijo ella. Ella estaba desesperada. No es que fuera una mala cristiana, es que estaba desesperada, no quería perder a su padre en esta vida. Y él le contestó: quedaría bien con ustedes, pero no con mi Señor. ¿Seremos nosotros capaces de hacerlo? Bien, de la sordera para escuchar la palabra de Dios todos podemos participar algo, y nosotros tenemos que examinar las causas por las cuales no percibimos con toda claridad la verdad divina. Debemos saber que cada día puede tener para nosotros la palabra de Dios una nueva enseñanza, y por lo tanto debemos curarnos de la indiferencia a los pasajes de la Biblia, que es una enfermedad del alma muy, muy terrible, cuando ya nosotros escuchamos un pasaje y decimos: ya se lo he escuchado 1000 veces, ya ese pasaje me lo sé de memoria, ya eso no me dice nada, ya yo, ya yo no leo la Biblia porque me la sé. O sea, eso es terrible. La palabra de Dios nunca se lee sin dar fruto. La palabra de Dios no es un libro, no es una novela, que cuando ya tú te la lees, pasas para otro libro. La palabra de Dios es viva y siempre nos dejará un mensaje imperecedero en nuestra vida. Por lo tanto, aprendamos a escuchar siempre con atención y alegría el mensaje de la palabra divina, y pidámosle a Dios la gracia de la perseverancia para que nunca seamos sordos a su palabra. Ave María purísima, sin pecado concebido. Que Nuestra Señora les acompañe siempre y Dios les bendiga.